Nunca pensé que estaría contando una historia como esta. Había leído sobre experiencias cercanas a la muerte. Había escuchado a personas hablar sobre ver una luz, encontrarse con seres queridos, pero siempre asumí que eran solo alucinaciones del cerebro antes de apagarse. Soy sacerdote ortodoxo. Se supone que debía tener una fe inquebrantable, pero seré honesto, predicaba cosas que no siempre sentía. Hacía las oraciones, las confesiones, los rituales, pero siempre había un vacío que no podía ignorar. Nunca lo dije en voz alta, ni siquiera a mí mismo. Tal vez por eso me pasó esto. Era una noche fría, y estaba en la pequeña oficina detrás de mi iglesia, revisando documentos antiguos. Ni siquiera recuerdo haberme sentido mal. Un momento, estaba alcanzando un libro en el estante y, al siguiente, todo desapareció. No fue como desmayarse, ni como quedarse dormido. Fue como si el mundo hubiera sido arrancado de mí. No hubo dolor, no hubo aviso, solo un silencio absoluto y abrumador. Era consciente de mí mismo, pero mi cuerpo ya no estaba. Ni siquiera tuve tiempo de entrar en pánico antes de darme cuenta de que no estaba en mi oficina. Lo primero que noté fue la oscuridad. No una negrura total, sino una penumbra pesada, sofocante, como si estuviera bajo el agua en plena noche. Pensé que sentiría miedo, pero había algo peor que el miedo, una sensación insoportable de estar expuesto, como si me hubieran despojado de toda excusa, de toda máscara que alguna vez me puse. Sabía cosas sobre mí mismo que había evitado enfrentar durante años. No eran solo pecados evidentes, sino esas pequeñas traiciones silenciosas a mi fe, las veces que recé sin sentirlo, las veces que me paré frente a mi congregación y prediqué cosas en las que ya no creía, las veces que consolé a las personas con palabras en las que ni siquiera yo confiaba, y entonces, delante de mí, sentí algo. No era una figura, ni una luz, sino una presencia que hizo que todo dentro de mí quisiera encogerse. No era amenazante, pero era real de una forma en la que yo no lo era. Era como si toda mi existencia hubiera sido una sombra y, ahora, estaba ante algo vivo de verdad. No podía esconderme, no podía fingir, y en ese momento, lo supe, no estaba listo para estar aquí. Y entonces, de repente, un sonido, débil al principio, pero cada vez más fuerte, una voz, un canto. No era hermoso, ni reconfortante, era un lamento, lento y distante, como si algo antiguo estuviera llorando, y ahí entendí, este no era el cielo, y yo no estaba donde creía que estaría. Pensé que lo peor que podía pasarme ya había sucedido, pero estaba equivocado. Porque después de perder mi cuerpo, después de quedar atrapado en esa penumbra asfixiante, llegó algo mucho más aterrador, ver mi vida con absoluta claridad. No hubo palabras, ni una voz tronando desde el cielo, ni un ángel explicándome lo que ocurría. Simplemente vi. No era como recordar, era revivir cada momento, pero no como lo había percibido en su momento, sino como realmente había sido, y eso lo cambiaba todo. Me vi a mí mismo como un sacerdote joven, lleno de entusiasmo, convencido de que estaba sirviendo a Dios. Vi los sermones que di, las oraciones que dirigí, las confesiones que escuché, y luego vi lo que realmente había dentro de mí en esos momentos, las dudas que escondí, las veces que dije las palabras correctas pero sin creerlas del todo, los días en que mi mente estaba en otra parte mientras alguien me hablaba con el alma destrozada, las veces que recé sin siquiera pensar en Dios. Pero lo peor no fueron mis debilidades, lo peor fueron las oportunidades que dejé pasar. Las veces que sentí en mi corazón que debía hablar con la verdad, pero elegí callar. Las veces que supe que alguien necesitaba ser confrontado con su pecado, pero en lugar de advertirle, le di palabras suaves para que no se sintiera mal. Vi rostros, tantos rostros, personas que confiaron en mí para guiarlas hacia Dios, pero a las que solo les entregué comodidad, no verdad. Y la presencia delante de mí no dijo nada. No hubo acusaciones. No hubo castigo, solo ese silencio insoportable, y en ese silencio, entendí todo. Dios nunca me había engañado, yo me había engañado a mí mismo. Si pensé que ver mi propia vida con claridad era insoportable, lo que vino después fue mucho peor.
porque después de enfrentar mi propia hipocresía, después de darme cuenta de que había vivido en una mentira piadosa, se me permitió ver algo que nunca imaginé, lo que realmente ocurre en el mundo espiritual. De repente, ya no estaba en esa oscuridad, estaba en mi iglesia, o al menos, eso parecía. Vi a mi congregación, sentados en sus bancas, escuchando un sermón que yo mismo había dado semanas antes. Todo parecía normal, pero en cuanto miré más de cerca, supe que nada lo era. Ellos no estaban solos, nunca lo habíamos estado, había algo más allí, moviéndose entre ellos. Sombras, no eran figuras grotescas ni demonios con cuernos, no, eso habría sido demasiado obvio, eran presencias sutiles, casi imperceptibles, inclinándose sobre las personas mientras oraban, susurrando en sus oídos, sembrando distracción. Vi a una mujer con los ojos cerrados, murmurando una oración, pero en su mente, estaba reviviendo una discusión con su esposo. Vi a un hombre cantando un himno, pero su corazón estaba en otra parte, pensando en su trabajo, en su dinero, y esas sombras se alimentaban de eso, lo alentaban, pero no solo estaban esas cosas oscuras, también había otras presencias, no brillaban, no llamaban la atención, simplemente estaban allí, de pie junto a aquellos que oraban con sinceridad, sus manos sobre sus hombros, luchando por ellos, intentando mantenerlos despiertos, y lo que más me estremeció fue darme cuenta de que eran pocos, demasiado pocos, y estaban perdiendo, pero lo peor de todo fue cuando me vi a mí mismo, allí, en el púlpito, predicando con calma, completamente ciego a lo que estaba ocurriendo frente a mí. Yo no los había ayudado, yo los había dejado indefensos. Fue ahí cuando lo entendí. Había pasado toda mi vida subestimando la batalla. Creí que el mal sería evidente, que el peligro sería claro, pero no, era sutil, era tan normal, tan cotidiano, que nadie se daba cuenta. Y yo, como sacerdote, había permitido que pasara frente a mis propios ojos, sin hacer nada. Pensé que lo peor era ver el engaño en mi propia iglesia, pero luego vi algo aún más aterrador. Esto no era solo mi congregación, era en todas partes. Se me mostró otras iglesias, algunas enormes, con vitrales imponentes y altares dorados, otras pequeñas, humildes, con bancos de madera desgastados. Diferentes denominaciones, diferentes estilos, pero todas tenían algo en común. Estaban llenas de personas que creían que estaban bien con Dios, personas que estaban convencidas de que su fe era suficiente, que su vida era justa, que su camino estaba asegurado, pero no lo estaba. Vi pastores de grandes iglesias predicando con pasión, con fuerza, pero había algo detrás de ellos, algo oscuro, algo que no veían. Los sostenía, los guiaba, porque sus palabras no eran sobre arrepentimiento ni rendición, sino sobre comodidad, sobre lo que la gente quería escuchar, y la congregación lo bebía como veneno disfrazado de vino. Vi sacerdotes repitiendo oraciones solemnes, con sus túnicas impecables y su tono sereno, pero sus ojos estaban vacíos, las palabras salían de su boca, pero no de su corazón, y la gente en los bancos los seguía, murmurando las mismas frases de memoria, con la misma indiferencia. No era devoción, era costumbre, rutina, una religión sin alma, sin fuego, sin verdad. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que yo había sido igual. Había vivido en la ilusión de que era un hombre de Dios solo porque usaba una sotana y dirigía una iglesia. Creí que mi obediencia externa era suficiente, pero era una mentira, y ahí lo comprendí. El infierno no necesita que la gente se vuelva malvada para ganarla, solo necesita que se sientan cómodos. Si me hubieras preguntado antes cómo alguien pierde la fe, te habría dicho que pasa en momentos de crisis, algo grande, algo devastador, un escándalo, una tragedia, una traición, pero lo que vi me mostró la verdad. La mayoría de las personas no pierden su fe de golpe, se les pudre por dentro sin que se den cuenta. Vi creyentes que pensaban que estaban firmes en su camino, gente que iba a la iglesia, que leía la Biblia, que hablaba de Dios, pero su fe era conveniente. Se moldeaba a sus vidas, a sus deseos. Su religión no era un sacrificio, era un accesorio, algo que usaban cuando les servía,
algo que les daba identidad, pero no transformación. Vi a aquellos que se aferraban a la tradición como si eso los salvara, se enorgullecían de conocer las doctrinas, de seguir los rituales, de repetir las oraciones con precisión, pero cuando miré más de cerca, vi que no era amor por Dios, era costumbre, era parte de su rutina, algo que hacían sin pensar. No había entrega, no había fuego, y lo peor de todo, vi a los que creían estar por encima de los demás, los que se consideraban más espirituales, más santos, porque señalaban los pecados del mundo y condenaban la decadencia de la sociedad. Pero en sus corazones había orgullo, no amor. Se veían a sí mismos como justos, como si fueran diferentes a los fariseos del tiempo de Jesús, pero eran exactamente iguales. Y en ese momento entendí algo que me dejó sin aire. La mayoría de las personas que dicen seguir a Cristo en realidad siguen una versión de él que crearon para sí mismos. Un Cristo que no les pide nada, un Cristo que no les incomoda, un Cristo que no los cambia. Este fue el momento que verdaderamente me destrozó. Porque después de ver la corrupción sutil de la fe, después de darme cuenta de que la mayoría de los creyentes vivían en un autoengaño, me mostraron la verdad más dolorosa de todas. Cristo había sido olvidado, no negado, no rechazado, sino reemplazado. Vi iglesias llenas de gente adorando, orando, cantando himnos, pero el Cristo al que se dirigían no era el verdadero, era una versión reducida, suavizada, despojada de todo lo que incomoda. Un Cristo que nunca confronta, que nunca exige rendición total, que nunca llama al sacrificio, un Cristo que lo da todo, pero no pide nada, un Cristo hecho a la medida de sus vidas. Vi pastores y sacerdotes predicando con emoción, hablando del amor de Dios, de bendiciones, de que todo estaría bien, pero sus palabras no llevaban a la salvación, solo mantenían a la gente dormida. Sus sermones eran una cuna, no una advertencia, no llamaban al arrepentimiento, sino a sentirse mejor consigo mismos. Y la gente lo aceptaba porque era más fácil. Vi creyentes tratando a Cristo como un seguro de vida, no como su Señor. Oraban cuando tenían problemas, le pedían ayuda cuando lo necesitaban, pero no lo buscaban, no lo deseaban, no querían conocerlo realmente, querían la idea de él, querían lo que podía darles, pero no lo querían a él. Y entonces lo vi a Jesús, pero no estaba en las iglesias, no estaba en los altares, ni en los grandes templos, ni en los lugares donde la gente decía adorarlo. Estaba afuera, de pie en la oscuridad, mirando, llorando. No los había abandonado, ellos lo habían abandonado a él, seguían hablando de él, seguían usando su nombre, pero no lo conocían, no querían al Cristo que pedía una entrega completa, querían un Cristo que los dejara ser como eran. Y en ese momento entendí lo más aterrador de todo: muchos de los que creen que siguen a Cristo jamás lo encontrarán, porque nunca lo buscaron de verdad. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo no existía como lo conocemos, pero en algún momento sentí que algo me arrastraba de vuelta. No era una voz, ni una orden, era un hecho, algo innegable y definitivo. Yo tenía que regresar, y por primera vez desde que esto comenzó, sentí que algo se dirigía directamente a mí, no al mundo, no a los creyentes en general, a mí. Fue un mensaje claro, sin rodeos: diles la verdad. Eso era todo, sin explicaciones, sin detalles, diles la verdad. Y entonces, desperté. Lo primero que sentí fue dolor, un dolor aplastante, insoportable. Mi pecho ardía, estaba tirado en el suelo frío de mi oficina, jadeando, incapaz de moverme. Un paramédico estaba sobre mí, presionando con fuerza contra mi pecho. Todo era confuso, mi cabeza daba vueltas, mi piel estaba empapada en sudor. Pero lo peor no era el dolor físico, lo peor era que, por unos instantes, había visto la realidad, y ahora estaba de vuelta en un mundo que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Me llevaron al hospital, me hicieron pruebas, dijeron que había tenido un paro cardíaco, pero no me importaba, no me importaban los médicos, ni la recuperación. Solo podía pensar en lo que había visto, en lo que sabía ahora, y en la carga que pesaba sobre mí. ¿Por qué? ¿Cómo le dices a la gente que su fe es una ilusión,
¿Cómo les explicas que han creado un Dios a su medida y que no lo han seguido de verdad? ¿Cómo les adviertes si ni siquiera saben que están en peligro? Pero había algo que sí sabía con certeza, no podía callar, porque si me quedaba en silencio, si fingía que esto no había pasado, sería peor que antes, y no iba a cometer ese error otra vez. Los días después de mi regreso fueron los más duros de mi vida. No por mi cuerpo, aunque los médicos decían que era un milagro que siguiera con vida, sino porque sentía que ya no pertenecía a este mundo. Todo parecía igual, pero yo ya no era el mismo, y lo peor de todo, nadie más lo veía. Observaba a la gente seguir con sus vidas, completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo a su alrededor, corriendo al trabajo, mirando sus teléfonos, discutiendo sobre cosas sin sentido. Incluso dentro de la iglesia, vi lo mismo: distracción, superficialidad, fe sin profundidad. Pero ahora sabía la verdad no era solo debilidad humana, era parte del plan. La gente había sido entrenada para adorar algo más sin darse cuenta: el éxito, el dinero, la reputación, su propia comodidad. Incluso dentro de la iglesia, la fe se había convertido en un producto, algo para consumir, algo que los hacía sentir bien, algo que podían acomodar dentro de sus horarios sin alterar su vida. No era entrega, era conveniencia. Intenté advertirles. Hablé en mis sermones sobre lo que realmente significaba seguir a Cristo. Les dije que la fe no era costumbre, que Jesús no era solo un refugio, sino un llamado a la transformación total. Algunos parecían conmovidos, pero la mayoría no escuchaba. Los veía en sus ojos, oían mis palabras, pero no las entendían. Se habían dormido en su seguridad falsa durante tanto tiempo que ya no reconocían la advertencia. Y ahí me golpeó la verdad más dura de todas: así es como el enemigo gana. No con ataques directos, no con pecados evidentes, sino con distracción, con una corrupción lenta, cómoda, disfrazada de normalidad, con hacerles creer que ya están cerca de Dios cuando, en realidad, se alejan más cada día. Y lo peor de todo, no lo notarán hasta que sea demasiado tarde. Siempre pensé que el arrepentimiento era sencillo: cometes un pecado, lo confiesas, pides perdón y sigues adelante. Pero después de lo que vi, entendí que el arrepentimiento no es una oración. No es un sentimiento de culpa pasajero, es muerte, muerte a todo lo que te separa de Dios. Y por eso, tan pocos lo hacen de verdad. Porque el arrepentimiento real duele. Esa semana me paré frente a mi congregación con el corazón en llamas. Ya no podía dar sermones suaves, no podía seguir alimentando la mentira. Les dije la verdad: que ir a la iglesia no era suficiente, que rezar sin transformación no era suficiente, que pedir perdón mientras planeaban seguir pecando no era arrepentimiento, que la fe no se trataba de sentirse cerca de Dios, sino de entregarse completamente a Él. Vi cómo cambiaban sus rostros. Algunos parecían incómodos, otros, molestos. Unos pocos asintieron en silencio, pero la mayoría solo se quedó sentada, sin expresión. Y supe lo que estaban pensando: yo soy una buena persona, yo creo en Dios, esto no es para mí. Pero ese era el problema, eso es lo que todos creen. Después del servicio, una mujer se acercó a mí. Se veía angustiada. «Padre, ¿está diciendo que todos estamos perdidos?». Me miró como si esperara que le dijera que no, que solo había sido un sermón fuerte, pero no podía mentirle. «Estoy diciendo que la mayoría nunca ha encontrado a Cristo realmente». No respondió, solo me miró con miedo y luego se fue. Y ahí entendí la verdad más aterradora de todas: la mayoría no se arrepentirá, porque creen que no necesitan hacerlo. Seguirán viviendo convencidos de que están bien, de que tienen tiempo. Y un día despertarán y se darán cuenta de que nunca estuvieron con Dios. No sé cómo explicarlo, pero después de ese día, algo cambió. Empecé a sentirlo, una urgencia constante, una presión invisible, como si el tiempo se estuviera agotando. No era miedo, era certeza. Algo se acercaba, algo ya había empezado, y la mayoría de la gente ni siquiera lo notaba. Intenté hablar más fuerte, advertí que la fe no era un juego, que no bastaba con creer y seguir viviendo igual.
Les dije que ser una buena persona no era suficiente, que el mundo los estaba adormeciendo con distracciones. Algunos escucharon, la mayoría no. Algunos empezaron a evitarme. Escuché murmullos de que me había vuelto demasiado extremo. Incluso otros sacerdotes me aconsejaron que suavizara mi mensaje, que no asustara a la gente, pero ya no podía callar. Había visto lo que sucede cuando la gente espera demasiado, y entonces, una noche, tuve un sueño, pero no era un sueño. Se sintió exactamente como el momento antes de morir, la misma quietud, la misma conciencia de que estaba en otro lugar, y escuché las palabras otra vez: el tiempo es más corto de lo que creen, pero esta vez, había algo más, un dolor insoportable, no por mí, por ellos, por los que nunca despertarían hasta que fuera demasiado tarde. Me desperté empapado en sudor, con el corazón golpeando contra mi pecho, y en ese instante, lo entendí. Yo no volví para convencer a nadie, volví para advertirles, para decirles la verdad, aunque la ignoraran, aunque pensaran que estaba loco, aunque me odiaran por ello. Por eso te estoy diciendo esto ahora, porque no sé cuánto tiempo queda, ni para mí, ni para ti, ni para ninguno de nosotros. Y si hay algo que debes entender, es esto: deja de asumir que tienes más tiempo, deja de asumir que estás a salvo solo porque crees. Busca a Dios de verdad, ríndete, de verdad, antes de que llegue el momento en que te des cuenta que esperaste demasiado.